Bueno, hermano, gracias a Dios porque podemos estar aquí y una vez más intentar aprender un poco más de su palabra. Es la intención que nos trae hasta este lugar. Y hemos estado disfrutando de la serie Los unos a los otros, que nos ha llevado por una serie de mensajes que nos han invitado a que podamos ver lo que significa una verdadera relación de hermandad y lo que fue el espíritu, la intención del Señor al fundar la iglesia y esperar que en ese organismo llamado iglesia, nosotros quienes conformamos o somos parte de esa iglesia, tenemos el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, podamos entender que para que funcione es necesario que apliquemos todos esos principios que el Señor nos encomendó en su palabra. Y a través de la serie de los unos a los otros hemos visto cómo el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros. Y en toda esa serie de mensajes, sin duda, es una invitación a que seamos una verdadera iglesia. Que no seamos solamente un club, que no seamos un lugar como estaban diciendo hace un momento, como si fuera una sala de cine donde disfrutamos de una función y luego nos vamos, sino que hay algo mucho más allá. Hay algo mucho más allá que nos une y que nos relaciona. Por eso el mensaje de esta mañana se llama una relación que va más allá del saludo. Porque hoy vamos a ver una parte de ese mandato del Señor o de esa recomendación de parte del Señor a que parte de la forma en cómo nosotros nos relacionamos también tiene que ver con que nos saludemos los unos a los otros. Ya vamos a ver lo que eso significa, lo que el Señor nos está invitando a que hagamos, pero sin duda quiero que podamos resumir o podamos abarcar dentro de todo esto parte de lo que hemos visto anteriormente dentro de esta serie de los unos a los otros, porque una relación que va más allá del saludo también es una relación que va más allá de simplemente venir a congregarnos. Es una relación que va más allá de simplemente saber cuáles son nuestros nombres, de compartir un asiento junto al otro, de cantar una serie de canciones y otras cosas más que hacemos juntos. Pero vamos a orar y empezamos de una vez con lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día y te agradecemos, Padre, porque tu bondad y tu misericordia están presentes junto a nosotros. Dios, hoy queremos pedirte que por favor puedas preparar nuestros corazones para que tu palabra pueda hablarnos, pero sobre todo, Señor, que pueda sacudirnos, que pueda confrontarnos y que eso sirva para que podamos tomar decisiones al respecto de qué vamos a hacer con lo que tu palabra nos está animando a hacer. Así que dejamos todo esto en tus manos dándote muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero invitar a los hermanos a que por favor busquen en su Biblia la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5 del apóstol Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro, los versículos del 12 al 14. Son pocos versículos los que vamos a leer. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Dice así la escritura, hablando Pedro: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Una relación que va más allá del saludo. Y hermano, es que la verdad es que
gran parte del consejo bíblico que está dirigido hacia la iglesia tiene que ver en un porcentaje muy alto con las relaciones que nosotros podemos tener entre nosotros. El Señor dedicó una gran parte de su mensaje para la iglesia y tenía que ver específicamente en la manera en cómo nos relacionamos. Para el Señor era muy importante la forma en cómo la iglesia se relaciona. Era más que simplemente darle instrucciones acerca de lo que tenía que cumplir, de la gran comisión y de todas esas cosas, porque el Señor entendió, sabía que la base fundamental para el cumplimiento del propósito y del objetivo de la iglesia se fundamentaba también en sus relaciones interpersonales. Lo que nos lleva a concluir de alguna forma que de la forma en como una iglesia se relaciona entre sí, tiene que ver con el éxito del cumplimiento de su misión aquí en la tierra. Tal como es su relación, la relación de la iglesia entre sí, afecta el cumplimiento de la misión que tiene la iglesia aquí en la tierra. Porque el Señor entendió que las relaciones dentro de la iglesia eran fundamentales para que el objetivo, el propósito de la iglesia pudiera cumplirse. Es decir, que una iglesia, si el Señor hubiese querido que la iglesia, que las relaciones no tuvieran demasiada importancia dentro de la iglesia, sencillamente se hubiese dedicado a dar instrucciones de cumplimiento como en una empresa. Saben que en una empresa a veces poco importa cómo te llevas con tu compañero, lo que importa es que mientras que cada quien haga su trabajo, todo está bien. Y si por alguna razón hay diferencia en las relaciones y van al jefe, el jefe lo que les va a decir: a mí lo que me interesa es que usted haga su trabajo y usted haga su trabajo. Si ustedes quieren agarrar a pelear, se agarran a pelear afuera. Pero mientras que cada quien haga su trabajo, todo está bien. Bueno, el Señor no pensaba de esa misma manera con respecto a la iglesia. Él sabía que las relaciones eran fundamentales y iban a afectar directamente el éxito del cumplimiento de la misión de la iglesia. Pero saben que para que eso ocurra, es necesario que nosotros tengamos en cuenta algunos aspectos que creo que el Señor pretende enseñarnos en esta mañana y que no debemos olvidar. Y el primer aspecto que debemos recordar, hermanos, para que nuestras relaciones sean más allá del saludo, para que podamos hacer lo que el Señor espera que nosotros hagamos como iglesia, es entender que debemos rodearnos de una fe firme. Cada uno de nosotros, los que está acá, que pertenece a la iglesia del Señor, tiene que entender que para el pegamento, lo que nos une como hermanos en la fe, es una fe firme. Una de las grandes razones por las cuales muchas iglesias se encuentran desunidas y no consiguen propósito común para el cumplimiento de la gran comisión es porque el objetivo, la motivación por la cual se congregan no gira en torno a la fe firme, a la fe verdadera, sino gira en torno a una actividad, gira en torno a un show, gira en torno a una necesidad particular. Por ejemplo, hay iglesias que su congregación gira en torno a los milagros. Entonces la gente va no porque tiene una fe común, sino porque necesita un milagro. Y de hecho hay iglesias que lo promocionan. Ven por tu milagro. No es ven para fortalecer una fe firme, sino ven por tu milagro. Entonces, cuando estamos rodeados de esos objetivos que no son bíblicos, entonces el objetivo común de la iglesia no se cumple. Y el Señor aquí nos insta y nos llama a que para que nosotros podamos llevar una relación que vaya más allá del saludo, usted y yo tenemos que entender que debemos rodearnos, el objetivo general de nosotros como iglesia es rodearnos de una fe firme. Y saben, eso es lo que el apóstol Pedro les está diciendo aquí a este grupo de cristianos. Versículo 12 dice: por conducto de Silvano, por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia
en la cual estáis. El ejemplo de fidelidad de Pedro está reflejado en esta carta. Y vemos cómo luego de concluir, de alguna manera, concluir su carta, más o menos hasta el versículo 11, Pedro coloca como un apartado, como un postdata en esta carta. Y son estos tres versículos que acabamos de leer, desde el versículo 12, el versículo 13 y el versículo 14. Si usted se da cuenta, fíjese lo que dice el versículo 10 y 11, casi como concluyendo o despidiéndose de lo que le está escribiendo a estos cristianos. Les dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es como si el apóstol Pedro se estuviera despidiendo ya en la finalización de su carta, pero luego coloca como postdata: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, estos tres versículos tienen una relevancia súper importante dentro de la carta que Pedro está escribiendo, porque es como si Pedro les estuviera diciendo: miren, todo lo que les he escrito anteriormente, todo lo que acabaron de leer, se puede resumir en estas cortas palabras que les estoy escribiendo brevemente. Necesito que recuerden con bastante precisión estas últimas palabras que les estoy escribiendo. Y quiero poner un poco en contexto lo que estaba sucediendo. Hermano, Pedro no le está escribiendo a un grupo de cristianos común y corriente, que estaban sentados en una silla cómodamente como estamos nosotros hoy, quizás con un poquito de calor, pero ellos no estaban en esta circunstancia en que usted y yo nos encontramos. Esos cristianos no estaban congregados esperando milagros de sanidad, ni financieros, ni nada por el estilo. Esos cristianos a los que Pedro le estaba escribiendo no eran cristianos que estaban cómodamente reunidos para escuchar otro mensaje más de domingo. Estos cristianos que estaban aquí, aparte de los problemas comunes y corrientes que usted y yo tenemos, problemas económicos, problemas de salud, problemas de relaciones familiares, estos cristianos que estaban aquí eran cristianos que estaban siendo perseguidos por el imperio más cruel que existió sobre la tierra según la historia universal, el Imperio Romano. Estos cristianos a los que Pedro le estaba escribiendo, si usted lee capítulos más atrás de esta carta de Pedro, usted va a poder reconocer cómo estos cristianos habían estado pasando sufrimiento. No fueron cristianos que desayunaron cómodamente en sus casas como muchos de nosotros hoy y estamos acá sentados. Eran cristianos que habían perdido sus familiares a causa de la persecución del Imperio Romano por el simple hecho de ser cristianos. Eran cristianos que posiblemente habían perdido a sus hijos y a sus padres, a sus hermanos en la arena del circo romano, devorados por los leones o obligados a luchar a espada hasta la muerte. Esos eran los cristianos que estaban siendo receptores de esta carta. Así que eran cristianos que estaban tratando de ser consolados y animados por Pedro, y que en todo este contexto, ahora Pedro les dice: a pesar del sufrimiento que ustedes están teniendo, es necesario que ustedes entiendan que necesitan rodearse, que su vida gira en torno a una fe verdadera, a una fe firme. Y saben, esa fe firme, quizás para nosotros escuchar, sí, una fe firme, quizás suene algo práctico, quizás no tan complejo, pero hermanos, esa fe firme la que Pedro les estaba instando, animando a vivir a estos cristianos, implicaba incluso el perdón de sus enemigos, el perdón de aquellos que habían matado a sus familiares. Les dijo el apóstol Pedro: obedeced al rey. Qué contradicción más, qué paradoja más absurda lo que Pedro les estaba diciendo. Respeten al rey, obedezcan al rey. Sí, a ese que había mandado a matar a sus familiares. Ese por el cual ellos estaban sufriendo y siendo perseguidos. Perdónense, sopórtense, vivan una vida santa.
Esos principios que el apóstol Pedro les estaba mencionando en las páginas anteriores, a esa fe se refiere el apóstol Pedro que ellos debían vivir. Contradictorio. No era un discurso de venganza ni de esperanza, decir el Señor los vengará, tengan ánimo que en algún momento destruirá el imperio romano. Eso no era lo que estaban escuchando. Tengan ánimo, rodéense de una fe firme, rodéense de una fe firme. Esto fue intencional, ya que él buscaba que estos cristianos que sufrían tuvieran esperanza verdadera. Pero tuvieran una esperanza verdadera no en torno a un acontecimiento que pudiera ocurrir con el imperio romano, sino que ellos pudieran tener una esperanza verdadera acerca de la fe verdadera que ellos podían experimentar y vivir. Una fe que se fundamentaba en la obra del Señor Jesucristo. Es como si Pedro insistiera y resumiera todo el propósito de la carta a que recordaran que todo lo dicho anteriormente se resume en esta expresión: la verdadera gracia de Dios. Esa expresión que dice allí en el versículo 12. Los amonesto y testifico en que esta es la verdadera gracia de Dios. El apóstol Pedro les está diciendo: yo entiendo todo el sufrimiento que ustedes han experimentado, pero saben, esto no es en vano porque ustedes están experimentando la verdadera gracia de Dios. Hermanos, se dice que después de esta persecución que sufrieron los cristianos en esta época de la historia, la iglesia resurgió como uno de los organismos más unidos en la historia universal de la humanidad. Después de que ellos experimentaron esta persecución, la iglesia, el mundo entero, quedó impactado con la unidad que estos cristianos empezaron a experimentar luego de que pasó la persecución de la iglesia. Porque ellos entendieron que tenían que rodearse de una fe verdadera. ¿Saben, hermanos? Hoy muchos de nosotros nos vamos de las iglesias porque el hermano me miró mal, porque sentí que no me saludaron, porque no estuve de acuerdo en cómo cantan las canciones en ese lugar, porque en ese sitio brincan mucho, porque no me gusta cómo se visten, porque tantas cosas por las cuales nosotros tomamos decisiones de dejar de estar en una iglesia, que cuando comparamos esas decisiones, esos argumentos, con los argumentos reales que tenían estos cristianos en la antigüedad, decimos, es una tontería. Es una total tontería. ¿Qué lo motiva a estar usted en este lugar? ¿Qué es lo que le gusta? Hermano, permítame decirle con todo respeto, si a usted lo que le gusta de la Iglesia Bíblica El Faro es que aquí no brincamos, chévere, pero es la motivación incorrecta para estar en este lugar. Si a usted lo que le gusta de este lugar es que aquí no manipulamos a nadie para que dé su ofrenda, chévere, pero no es la motivación real para estar en este lugar. Si usted está en este lugar porque entiende que usted dentro de este organismo de fe, de esta comunidad de fe llamada Iglesia Bíblica Bautista El Faro, usted puede rodearse de una fe firme y verdadera, donde usted consigue apoyo espiritual para enfrentar sus luchas. Esa es la motivación correcta para estar en este lugar. Pero además de eso, si usted está en este lugar, no solamente para recibir el apoyo espiritual que necesita para enfrentar su persecución particular, sino que además usted se convierte y está decidido a ser también apoyo espiritual a aquel que necesita, aquel que está sentado a su lado y necesita también apoyo espiritual, entonces esa sí es la motivación adecuada para estar en este lugar. Pedro les estaba diciendo, ustedes que están siendo perseguidos, consigan entre ustedes el apoyo necesario para que puedan experimentar la verdadera gracia de Dios. Y además Pedro les dice, en la cual estáis.
en la cual deben permanecer firmes. Entonces, hermanos, estar aquí se trata más que de un simple día de reunión dominical en la que usted pasa 2 horas de su día, escucha la palabra, canta y se va para su casa. Sino que es el lugar donde usted puede conseguir rodearse de una gracia verdadera que le va a permitir mañana enfrentar la persecución en su trabajo, en su universidad, en su casa, que le va a permitir enfrentar esa persecución interna que está luchando contra sus emociones. Quizás esa persecución de déficit de salud física y que usted está hoy sufriendo alguna enfermedad. Aquí es el lugar donde usted debería conseguir rodearse de una fe verdadera, de una gracia verdadera que le permita hacer frente a esa persecución. Pedro hace alusión a Silvano como un hombre fiel, enfatizando la importancia de esa fidelidad como una evidencia de su convicción. Pedro le dice, ¿saben qué? Miren, aquí está Silvano, él es un hombre fiel, en el cual ustedes pueden confiar. Lo que él les está diciendo, lo que él les está llevando, es el fiel reflejo de lo que yo quiero transmitirles. Porque debemos rodearnos de una fe firme, que no se balancee de acuerdo a las circunstancias. Estas palabras finales de Pedro tenían 2 objetivos. Dice ese mismo versículo 12, yo lo que quiero, les estoy escribiendo brevemente para amonestarlos y para testificarles. Saben, muchos de esos cristianos que estaban siendo perseguidos, a los que Pedro les está escribiendo, estaban dudando de su fe. Y saben, no era para menos. Si yo hubiese estado en ese lugar de esos cristianos, probablemente hubiese renegado. ¿Dónde está Dios? Si yo soy su hijo, ¿dónde está? ¿Por qué permite esta persecución? Muchos de ellos no entendían a profundidad por qué les estaban sucediendo estas cosas. Y Pedro les dice, yo les estoy escribiendo estas últimas palabras, este apartado, esta postdata, les estoy escribiendo para animarlos a que no se desvíen de su fe. Y para servir como testigo de que lo que ustedes están atravesando en este momento no es otra cosa, sino una prueba que va a fortalecer la verdadera fe, la verdadera gracia que hay en el Señor. No se lo estaba diciendo un hombre que estaba sentado cómodamente en un escritorio escribiendo. Un hombre que también había sufrido y que estaba a punto de sufrir quizás una de las muertes más atroces que podía sufrir cualquier persona. Era un hombre que también había estado sufriendo, un hombre que también había sido perseguido y que entendía, sentía empatía por lo que ellos estaban atravesando. Así que, hermanos, miren, ¿saben qué? Usted y yo no estamos aquí simplemente para hacer relaciones públicas superficiales. Estamos aquí porque nuestra relación como iglesia se tiene que fundamentar en una fe verdadera, en una verdadera gracia que trascienda las cosas, que trascienda las circunstancias. El día que nosotros podamos sentirnos que estamos en la iglesia y que de aquí salimos fortalecidos para enfrentar lo que viene mañana, hermano, ese día nosotros nos estaremos convirtiendo en una verdadera iglesia. Pero ¿saben qué? Eso no depende solamente de la iglesia como organización, ni lo que hacemos, ni las actividades, sino depende de cuál es mi lugar y mi papel dentro de ese organismo, porque así como yo quiero ser fortalecido, entonces yo tengo que llegar a la iglesia con la motivación de también ser un agente de fortalecimiento para el hermano que está sentado a mi lado. Que mañana, cuando yo enfrente las dificultades del día a día, yo recuerde que el hermano que se sentó a mi lado me inspiró fortaleza, que la gracia que salía
de mi hermano me inspiraba confianza y fortaleza para enfrentar las dificultades que yo tengo que enfrentar el día de hoy. De eso se trata la iglesia. ¿Ven que es más que un templo bonito, que un centro de convenciones, que un lugar de actividades, de brincar un rato ciertas canciones? Es más que eso. Es más que eso. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, quizás reforzando un poco ese tema de fortalecer en la fe. Capítulo 16, versículo 13, ahora el apóstol Pablo le está diciendo a una iglesia que la verdad tenía muchísimos problemas y que necesitaba ser fortalecida. El apóstol Pablo ahora les dice en el versículo 13 del capítulo 16, 1 Corintios, velad, estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Hermanos, porque no se trata de hacer servicios bonitos. Es chévere, es importante, pero es más allá de eso. Se trata de que aquí sea el lugar donde nosotros podamos conseguir fortaleza para nuestra fe. En que todos los días nosotros necesitamos enfrentar dificultades y nuestra fe necesita ser fortalecida. Y la iglesia tiene que ser el lugar donde usted sea como el cargador de su celular, donde usted llegó el domingo a la iglesia y usted se enchufó y empezó a recibir otra vez la energía necesaria para enfrentar las circunstancias que tiene que enfrentar el día a día. No sé si le ha pasado, pero no sé si ha llegado usted el domingo con los brazos caídos, desanimado, lleno de problemas, estresado por todo lo que ocurrió en la semana, derrotado. Y sabe, hermano, si usted llega a este lugar en esa forma y sale exactamente igual, estamos mal. Pero si usted llega a este lugar derrotado, desanimado, y usted de este lugar sale fortalecido, con ganas de que enfrentarse a las circunstancias, sabiendo que el Señor está contigo y que la gracia verdadera lo acompaña, entonces, hermano, estamos siendo verdadera iglesia. Estamos siendo una verdadera iglesia. Por eso yo no estoy de acuerdo con ese dicho que dicen algunas personas cuando van a las iglesias. Desde el púlpito se dice: está aquí en la iglesia, deje sus problemas afuera y entre y porque usted viene a adorar al Señor, deje sus problemas allá, que usted vino a adorar al Señor. No, hermano, el Señor no quiere que usted deje sus problemas allá, porque entonces ¿dónde va a conseguir alivio y ánimo para seguir adelante? Tráigalos para acá. Manifiéstelos. Una verdadera iglesia no es aquella donde detrás de nuestra ropa bien planchada y bonita ocultamos nuestras dificultades, nuestros dolores y nuestros sufrimientos, sino es el lugar donde nosotros podemos hacer evidente nuestros dolores, nuestras necesidades, nuestros problemas. ¿Y saben qué? No estamos pensando en qué va a decir mi hermano si me ve llorar, qué va a decir mi hermano si le cuento lo que me pasó. No, sino es un lugar donde yo puedo decir: si manifiesto lo que me sucede, seguramente alguien me va a animar, alguien me va a fortalecer. Suena como un cliché, pero debería ser como un hospital. De manera que ese es el verdadero propósito de la iglesia y lo que significa tener una relación que va más allá de un simple saludo. Debemos rodearnos de una fe firme. En segundo lugar, hermanos, no solamente debemos rodearnos de una fe firme, sino también nos tenemos que relacionar con otros hermanos en la fe. Parte de la fortaleza de nuestras convicciones, de nuestra fe, implica no vivir como islas. No vivir como que si no existiera nadie más, sino parte importante del fortalecimiento de la gracia en nuestra vida implica en que nosotros podamos relacionarnos con otros hermanos en la fe. El apóstol Pedro en esta parte final de su carta, miren, pareciera que no tuviera nada que ver con lo que les está diciendo, pero les dice en el versículo 13: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan.
Y saben, yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, ¿qué relevancia puede tener que Pedro, si es tan importante lo que les quiere terminar de decir, como para hacer un apartado en esa carta, qué relevancia puede tener decir, me estoy acordando que le mandaron saludos los de Babilonia, los de la iglesia de Babilonia, les mandaron saludos? Bueno, porque Pedro entendía la importancia y el valor de que podamos sentir que hay otros hermanos en la fe que tienen nuestras mismas convicciones, que probablemente tienen luchas aparte diferentes, pero que empatizamos, estamos unidos bajo la misma convicción. El apóstol Pedro lo coloca en este sentido, dice, esa iglesia, elegidos juntamente con vosotros. Tienen la misma esencia, son hijos del mismo Padre, a pesar de estar en distintas circunstancias. Sepan que tienen otros hermanos que empatizan con ustedes. Uno de los grandes problemas que a veces tenemos las iglesias de hoy es que creemos que tenemos nuestra propia verdad y entonces nos aislamos, nos cerramos a tener relación con otros hermanos en la fe, quizás porque se visten un poquito diferente a nosotros, quizás tienen otras prácticas no relevantes dentro de la doctrina bíblica, pero que no son lo que normalmente nosotros hacemos, pero que son nuestros hermanos en la fe. No sé si aquí todos o la mayoría sabe que tenemos una congregación hermana que está a pocos kilómetros de nosotros y se llama la Iglesia Bíblica Bautista Ágape. Hermanos en la fe. Y la verdad siento que tenemos poca relación. Siento que nos relacionamos poco a pesar de ser hermanos, a pesar de salir del mismo lugar. El apóstol Pedro dice, ¿saben? Es importante que ustedes puedan saber que se pueden relacionar con otros. Porque relacionarnos con otros nos va a ayudar a saber que la gracia de Dios se extiende en otros lugares y nos puede dar ánimo para seguir adelante. Esta relación fortalece nuestra fe, saber que hay otras personas que creen lo mismo que nosotros, que pueden ayudarnos a fortalecer la gracia que hay en nosotros, nos da ánimo, nos da esperanza, nos ayuda a seguir adelante. Porque a pesar de que allá tengan 2 servicios, hay hermanos que están luchando con cosas que posiblemente usted también está luchando. Hay hermanos que tienen necesidades posiblemente parecidas a las suyas y que necesitamos fortalecernos unos a otros. La iglesia no existe para vivir aislada. La iglesia no fue creada para ser un organismo reducido y hermético, sino un lugar en el que nosotros podamos reflejar la gracia de Dios a otros. La contradicción más grande quizás con la que luchaban estos cristianos expatriados era saber que la verdadera gracia implicaba incluso perdonar a aquellas personas que les estaban haciendo daño. Y saben, eso humanamente no es fácil. Creo que ni siquiera posible. Que usted pueda perdonar a alguien que le mató a un familiar es algo que de manera natural y humana del corazón no nace. Solamente una fe verdadera, una gracia verdadera podía hacer que eso ocurriera. Imagínense que Pedro no le hubiese enseñado esto a estos cristianos. Posiblemente en el mundo se hubiese formado una venganza o una guerra terrible de cristianos entonces ahora contra Roma como retribución a todo lo que ellos habían hecho. Sin embargo, gracias a Dios eso no ocurrió. Porque no sé en cómo estuviésemos hoy si eso hubiese ocurrido.
Entonces, hermanos, una relación que va más allá del saludo implica que usted y yo podamos rodearnos de una fe firme, pero que también podamos saber que tenemos a otras personas con las cuales podemos empatizar acerca de nuestra misma fe, relacionarnos con otros cristianos. Pero ahora también tiene que ver, y en tercer lugar, debemos profundizar la relación entre nosotros mismos. Una relación que va más allá del saludo implica que desde dentro de la iglesia nosotros tenemos que empezar a fomentar lo que es una verdadera relación de hermandad y profundizar esta relación entre nosotros mismos. Miren lo que dice el versículo 14: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pablo revela la base fundamental de una verdadera relación profunda. Y miren, dice el apóstol Pedro, dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Y saben, hermanos, esto es bastante particular. Las características de esta relación profunda las muestra el apóstol Pedro de la siguiente manera. En primer lugar, para el fortalecimiento de esta relación profunda es necesario que usted y yo sepamos que necesitamos un reconocimiento mutuo. Necesitamos un reconocimiento mutuo. Dice la Escritura: saludaos. Quizás para nosotros el saludo hoy es algo quizás mucho más común. A veces hasta inerte, lo hacemos por ya automático el saludo. Pero del saludo que se refiere Pedro en su carta es mucho más allá que simplemente decir hola, Dios te bendiga, quizás sonreír, quizás un apretón de manos o quizás un simple abrazo. Tiene que ver mucho más que eso. La expresión de saludaos tiene que ver con reconocer en mis hermanos a otro hijo de Dios, a alguien con mi misma condición espiritual. Esta palabra saludaos significa literalmente encerrar en los brazos. Y más allá de un abrazo, simplemente encerrar en los brazos implica pertenencia, protección de alguien que tiene mi misma condición. Y esta no era una acción meramente emocional o de cortesía, sino una acción que mostraba unión. Somos lo mismo. Cuando Pedro le dice saludaos los unos a los otros, le está diciendo: allí hay alguien igual que tú, tiene tu misma condición, pasarás la eternidad con él. Enciérralo en tus brazos. No era un simple acto de cortesía. En el contexto de estos cristianos perseguidos, incluso era peligroso manifestar públicamente este tipo de saludos, porque podrían ser reconocidos como cristianos y encarcelados o muertos. Así que era más allá que un simple acto de cortesía. Saludaos. La otra característica de esta manifestación profunda de reconocimiento tenía que ver con no solamente un reconocimiento mutuo, sino ahora también con un reconocimiento recíproco. Un reconocimiento recíproco, dice la Escritura, unos a otros. Implica que este reconocimiento es multiplicador. Es decir, que se evidencia con todos y no solamente con algunos. Saben, a veces tenemos favoritos dentro de la iglesia, ¿verdad? Pues no sé si favoritos, pero quizás más allegados, en los cuales el saludo es un poco diferente al de los demás. Bueno, Pedro le está diciendo que el saludo entre iguales, entre personas de la misma condición, tiene que ser recíproco. Tiene que ser igual. Y no solo con algunos. Además, este reconocimiento recíproco tendía a ser inspirador. Es decir, que cuando veían que yo
que mi manifestación de saludo con otro hermano inspiraba a otros a tener también una relación cercana. Animaba a otros también a tener una relación cercana. Tenía la capacidad de contagiar a otros. Y saben, eso nos hace falta. Nos hace falta. ¿Será que la manera en como nosotros nos saludamos inspira a otros a tener una relación cercana de hermandad, de verdadera hermandad? ¿O simplemente es como que, ¿cómo van? Nos vemos. Hasta el otro domingo. Por supuesto, en el contexto de nosotros, donde no padecemos persecución real o quizás tan explícita como estaban estos cristianos, quizás pudiéramos decir, bueno, pero tampoco es para tanto ese tipo de saludos. Pero para ellos era significativo. Para ellos era bien significativo, inspirador y motivacional. De manera que es importante que este reconocimiento también sea recíproco. Saludaos unos a otros. Ahora, la profundidad de esta expresión la podemos ver en lo que dice Juan 13:35. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Porque es un acto de identidad, hermanos. Es un acto de identidad. El pasaporte de estos cristianos, la cédula de identidad de estos cristianos, era la manera como se trataban entre ellos. Y Juan lo dice, en esto conocerán todos. Quienes los veían decían, estos tienen que ser seguidores de Jesús. Estos tienen que ser seguidores de Jesús. Nunca pensé en decir esto, pero hay un trovador guatemalteco, tocayo mío, que escribió una canción que dice, en este mundo hay más religiones que niños felices. Un duro golpe para nosotros los creyentes, porque es cierto, porque saben, hoy estamos más separados y más divididos que nunca. Y es difícil que la gente de afuera logre identificarnos como seguidores de Jesús por nuestro trato. Ya casi ni siquiera por la manera de vestir, ni siquiera por la manera de hablar. Se hace necesario poner quizás a veces avisos más grandes en las puertas de nuestros templos para que la gente sepa que allá hay una iglesia. Y saben, en la antigüedad, en la iglesia primitiva no habían avisos luminosos con luces LED ni nada por el estilo. La gente sabía dónde estaba la iglesia. Y no sabían porque escuchaban el hablar en lenguas, ni porque escuchaban, ni hacían publicidad para servicios de sanidad y milagros. La gente sabía dónde estaba la iglesia, porque sabían que había una reunión donde la gente se trataba como verdaderos hermanos. Ahí sabían que había una iglesia, y la gente llegaba a la iglesia, sin necesidad de hacer multitudinarias servicios de evangelismo ni nada por el estilo. El Señor tenía mucha razón cuando inspiró a Juan a escribir, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Hermanos, la gente, sus compañeros de trabajo, sus familiares, tienen que poder identificar en dónde se está reuniendo, dónde se reúne Ricardo que actúa tan diferente, tan distinto. ¿A dónde está aprendiendo eso? Yo quiero ir. Porque es una identificación de nuestras verdaderas convicciones. Y hermanos, esta relación profunda que nosotros debemos enfatizar y fortalecer también tiene evidencias visibles de cercanía entre nosotros. Por eso dice allí, saludaos los unos a los otros con ósculo de amor.
¿Saben esa expresión? El ósculo era un beso. La traducción es un beso. Pues la traducción en español es un beso. Pero era más que simplemente un beso. Los solteros no se froten las manos. Es con ósculo de amor que hay que saludar. Con besos de amor hay que saludar ahora a los hermanos de la iglesia. No se trata de eso estrictamente. ¿Saben? El ósculo era un beso que no era muy común en la antigüedad. Además, no era un beso que se daba entre personas de diferentes sexos, no era un beso entre hombres y mujeres. Normalmente el ósculo era un beso entre hombres. Por supuesto, un beso en las mejillas. ¿Sí? En las mejillas. Un beso en las mejillas. Un beso entre hombres. Era un beso entre hombres que denotaba respeto, cercanía. Saben, la mayoría el saludo más común de los judíos era de lejos, shalom. Era el más común. Ese era el saludo general. Pero el ósculo era un beso más cercano. Era un beso que denotaba una relación mucho más cercana entre las personas. Y normalmente se daba entre hombres. Porque, por supuesto, había la restricción de aproximarse de manera muy atrevida a las mujeres por la tradición y las costumbres de los judíos. Pero era un beso, no era cualquier beso, no era un beso romántico, era un beso de respeto. El ósculo era un beso especial que se daba de manera generalmente entre hombres y era un saludo más cercano, respetuoso y evidente. Todo el que viera que dos personas se saludaban, dos hombres se saludaban con un ósculo, entendía que había una relación cercana entre ellos. Ahora, no era una relación de simple amistad, era una relación que pasaba los parámetros de una simple amistad, sino que era una relación que estaba fundamentada en sus convicciones. Era una verdadera relación de hermandad. Había una relación cercana. Pero saben, no solamente era un ósculo, un beso, sino eso tenía una característica y lo que el apóstol Pedro envía dice que sea un beso de amor, un ósculo de amor. Esa expresión tenía que ver con que esa relación cercana además tenía que ser incondicional. Tenía que ser incondicional. Porque esa expresión amor que aparece escrito ahí en la carta de Pedro es la misma expresión de amor con la que se define el amor que Dios tuvo por nosotros al enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Se dan cuenta? No era simplemente un beso de amigos. No era simplemente eso. Era un beso tan cercano, era una relación tan cercana, un saludo tan cercano que reconocía y entendía que te estoy diciendo con mi saludo, aquí estoy contigo de forma incondicional, eres mi hermano, contigo pasaré la eternidad y puedes contar conmigo para todo lo que necesites. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pedro, cómo tenían que saludarse. Había gente sumamente deprimida en este contexto. Habían viudas, habían personas que habían perdido todo, había gente totalmente destruida emocionalmente a causa de la persecución. Y era necesario que hubiese este tipo de relación entre ellos. Que ellos pudieran sentir que había otra persona a su lado que le dijera, aquí estoy. Con este saludo te estoy diciendo que estoy contigo para lo que sea. Que puedes contar conmigo, que soy tu hermano. Que no hay absolutamente nada que puedas estar atravesando en lo que yo no te pueda apoyar, porque estoy contigo y nos une la misma fe y la misma gracia. Hermanos, ese es el tipo de relación que Dios espera que nosotros tengamos como iglesia.
Gracias a Dios nosotros no estamos siendo perseguidos como los cristianos de esa época. Pero eso no quiere decir que el principio no sea el mismo. El espíritu de la iglesia, de acuerdo a la creación del Señor, sigue siendo exactamente el mismo. Quizás hoy no nos persiguen con una espada para matarnos, pero sí estamos siendo sometidos a presiones sumamente difíciles en los lugares donde nosotros trabajamos. A veces quizás estamos siendo forzados a hacer cosas incorrectas, a actuar con corrupción. Quizás a veces estamos siendo forzados a tratar de traicionar los valores y principios en los que nosotros hemos creído. Quizás los chicos de la universidad están siendo acorralados dentro de un contexto en los que los quieren forzar a actuar distinto a sus convicciones. Esa es la persecución que estamos viviendo hoy y necesitamos una iglesia donde usted no solamente venga el domingo a cantar un rato, sino que una iglesia donde usted pueda saber que tiene personas que durante la semana pueden ayudarlo a orar por sus necesidades, a fortalecerlo, a cuidarlo, a animarlo en todas las cosas que usted y yo podamos necesitar. Esa es la clase de iglesia que el Señor espera que nosotros seamos. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando cada uno de nosotros se disponga a vivir de esta manera, vamos a tener que buscar otro local de estos. O tendremos que empezar a las 7 de la mañana a hacer un servicio y después a las 9 a hacer otro y posiblemente a las 12 haremos otro. Porque la gente va a querer tener la misma relación que usted y yo tenemos. La gente lo necesita. Las personas necesitan eso. Porque todos conocerán que somos sus discípulos cuando nos amemos unos a otros. Unos a otros. Así que, hermanos, ¿está usted dispuesto a ser ese tipo de cristiano? No, gracias a Dios, no esperemos que tengamos la espada al cuello, ni que estemos en la arena del circo romano para ponernos en contexto de lo que Pedro le estaba diciendo a los cristianos. Sino que tenemos la bendición de poder estar bajo la gracia y poder saber que podemos tener este tipo de relación real y genuina, que podemos ser una iglesia verdaderamente unida, con una relación firme, con una fortaleza que nos ayude a nosotros, cada uno de nosotros, a salir adelante en cada una de nuestras necesidades y dificultades. Ese es el tipo de iglesia que nuestro Dios quiere que seamos. Cuando eso ocurra, San Alonso va a ser un lugar distinto. Y saben, posiblemente el área metropolitana de Bucaramanga se va a estremecer. Se va a estremecer. Colombia escuchará de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro el día que no invierta tantos millones en publicidad de televisión o en redes sociales, sino cuando se empiece a conocer la clase de relación que tenemos nosotros acá. Ese día nosotros empezaremos a inundar nuestro país con la gracia del Evangelio de Jesucristo. Si por alguna razón usted en este mensaje, usted dice, bueno, esto no tenía que ver conmigo porque yo la verdad no simpatizo mucho con esto del Evangelio o no me siento que pertenezco a esto del Evangelio, ¿saben? No es una cuestión de un grupo élite en el cual puedes unirte como algo eventual. Es que es la antesala, esta relación de la que hemos hablado es la antesala de nuestra eternidad. La Biblia dice que nosotros viviremos juntos por la eternidad con el Señor, donde la relación va a ser perfecta. Pero Él espera que aquí podamos empezar a practicar esa relación entre nosotros. Y si estás escuchando este mensaje, Dios quiso que escucharas, porque saben, Él está interesado en que tú pertenezcas también a la iglesia. Para pertenecer a la iglesia no es solamente suficiente con venir. De hecho, ni siquiera tienes que pagar ni ofrendar absolutamente nada. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer para pertenecer a la iglesia es reconocer que eres pecador. Si hasta ahora no lo has hecho, es necesario que reconozcas que eres pecador. Si quieres pertenecer a este tipo a esta organización que busca que todos nos apoyemos mutuamente, el Señor quiere perdonar tus pecados. Es necesario que reconozcas que tienes un problema grave y ese problema grave
tiene que ver con tu pecado, porque afecta directamente tu eternidad. Si Dios no perdona tus pecados, entonces estás condenado a morir eternamente, apartado de Dios. Pero Él quiere que vivamos juntos. Si estás escuchando este mensaje hoy, Él quiere que vivamos juntos. Y Él quiere que pertenezcas a un lugar donde puedes tener la esperanza de ser fortalecido en un organismo que se llama iglesia. Así que yo te invito a que, si eres tocado por estas palabras, puedas orar allí donde estás, hablar con el Señor y decirle: Señor, yo quiero que perdones mis pecados. No sé cómo es esto, yo quiero pertenecer a la iglesia. No sé si soy digno. Claro que no lo eres, yo tampoco. Nadie de los que está aquí lo es digno de pertenecer a la iglesia. Estamos aquí solamente porque ocurrió algo hace muchos años, y es que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Por eso estamos acá. Y Él quiere que reconozcas eso y aceptes ese sacrificio como único medio para perdonar tus pecados y ser salvo. Así que yo te quiero invitar, si estás siendo tocado por eso, puedes orar de esta manera. Si no sabes cómo hacerlo, acércate a la persona que te invitó o a alguien que esté allá a tu lado y manifiéstale la intención de querer pertenecer a la iglesia, y seguro te van a guiar a cómo hacerlo. Yo quiero invitar a la iglesia a que oremos y que no olvidemos las palabras que Pedro escribió inspirado por el Señor, para que seamos la iglesia, una iglesia que tenga una relación más allá del saludo. Señor, te doy gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso. Padre, gracias porque podemos hoy entender y reconocer que no somos una iglesia solamente para venir acá a cantar un par de canciones, a escuchar algo de tu palabra e irnos para la casa. No somos una iglesia, no somos un lugar donde venimos solamente a exhibir la ropa que tenemos, ni quizás el maquillaje que podemos colocarnos. Somos un lugar aquí, Señor, donde pretendemos convertirnos en tus discípulos, fortalecernos unos a otros, ser empáticos. Aquí no hay gente perfecta, Señor, lo sabes bien porque nos conoces. Somos un montón de personas con muchas luchas diarias, con problemas. Aquí pueden haber personas que están luchando con su matrimonio, luchando con un problema de salud, luchando con problemas en el trabajo, luchando con su propia vida interior, con una adicción. Y posiblemente hasta hoy hemos sido personas a los que quizás no nos ha importado, nos ha importado poco lo que le ocurre a la persona que está sentada a mi lado. Pero hoy nos quieres enseñar que no podemos ser así, que una iglesia real termina como terminaron muchos de estos cristianos, abrazados en la arena del circo romano, bajo la misma convicción y bajo la misma fe, a pesar del sufrimiento. Yo quiero tener ese tipo de relación con mis hermanos en la fe aquí presentes. Ayúdame, Señor, a yo poder ser un hermano fiel que pueda ser empático con las necesidades de mis hermanos. Ayúdanos a nosotros a ser fieles para ser empáticos con las necesidades de cada uno de nosotros. Y prepara nuestros corazones, Señor, para que si nuestro comportamiento es como tú lo has destinado en tu palabra, tengamos la capacidad de recibir a todos aquellos que has de añadir a tu iglesia como resultado de nuestra relación, que refleja no solamente nada más y nada menos, sino la gracia del Evangelio manifestada en nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.